Les doy la más cordial bienvenida. Esta es una presentación de la materia Introducción a la Ingeniería del Software, a cargo de la docente Ivonne Enríquez Castillo. Me presento, mi nombre es Edgar Daniel Torres Arce. Estoy en la carrera llamada Ingeniería en el Desarrollo de Software y les doy la más cordial bienvenida. El tema que vamos a tratar se llama lineamientos de codificación. Y bueno, esta es mi propuesta basada en el prototipo que se ha estado manejando. En primer lugar, vamos a hablar de la importancia de diseñar antes de codificar. Bien, aquí les quiero comentar, porque a mí me ha sucedido, la mayoría de los programadores a veces no tenemos el conocimiento ni las técnicas, no tenemos el conocimiento ni las técnicas ni las estrategias de desarrollo. Y por lo tanto, trabajamos de manera empírica y vamos directamente a la parte de codificar. Conforme va pasando el tiempo, vamos adquiriendo algunos conocimientos, o también basado ahora que estamos estudiando esta carrera, nos damos cuenta que hay muchos huecos que en algún principio tuvimos. Y bueno, la gente que empezamos de esa forma, empezamos tal vez al revés, tenemos la parte de la experiencia en código, pero bueno, ahora estamos adquiriendo los conocimientos en cuestión de las tecnologías, las herramientas para poder hacer un buen análisis, un buen desarrollo y bueno, seguramente más adelante una codificación. Entonces, de manera general les puedo decir que la importancia de hacer el diseño antes de codificar es sumamente importante, por varias razones. La primera ya la mencioné, otra razón es la impaciencia que tiene uno de querer tener un producto final. Seguramente les ha pasado que cuando tienen una propuesta de un desarrollo, pues ya queremos empezar a programar, ya queremos tener el producto en las manos, queremos llevárselo al cliente, y muchas veces esa impaciencia hace que nos brinquemos la parte de desarrollo, de un análisis adecuado, de la validación de las pantallas, etcétera. Otra cosa es importante porque el cliente tiene que validar las pantallas, repito, los colores, los menús, cosa que a veces lo hacemos de manera a nuestro gusto, enseñamos el proyecto y vienen los cambios. Entonces, bueno, lo estamos haciendo al revés. Aquí hay que hacerlo primero con parte de validación del cliente. Primero se hace el diseño, se les muestra tal vez un dummy, unas pantallas propuestas, hacen cambios y bueno, al final ya sería la codificación. Y también otra parte importante es cuando se realizan programas sin incluir un análisis y diseño exhaustivo. Repito, se hace pérdida de tiempo, y obviamente el tiempo es dinero. En el caso del lenguaje a emplear y por qué, bueno, aquí hay muchos paradigmas. La primera opción que yo ocuparía, que es la pregunta que nos hace el docente, es referente a que cuál ocuparíamos nosotros en base al prototipo que elegimos de la inmobiliaria. En mi punto de vista, yo elegiría VisualNet. Ahí me estoy yendo porque es el que yo creo dominar, es el que he manejado durante mucho tiempo y bueno, es mi primera opción. En segundo lugar, yo ocuparía Java porque veo que es una herramienta de las más usadas actualmente, y aunque no la domino, eso me forzaría a aprenderla. Y bueno, eso es lo que me ha ayudado por experiencia a conocer y aprender algunos de los lenguajes, o del mismo lenguaje, herramientas o módulos o controles que no conocía o que no manejaba. Entonces, en segundo lugar sería Java. Y por tercera opción yo ocuparía lo que es Python, no sé cómo se pronuncia, que visto en internet veo que es uno de los lenguajes que tiene una buena tendencia, y además mencionan que sigue el alza. Entonces serían mis opciones para elegir el lenguaje de programación. El siguiente punto tiene que ver con la elección del lenguaje de programación. ¿En qué etapa? Bueno, aquí definitivamente hay veces que no nos damos cuenta ni en qué etapa lo hacemos, porque bueno, comento, yo el que manejo es VisualNet y ni siquiera tenemos otras alternativas. Cuando es una empresa o una persona domina más de un lenguaje, entonces bueno, ahí sí puede darse el lujo de hacer esa pregunta, en qué etapa lo va a hacer. Y definitivamente lo ideal es hacerlo en la etapa de análisis. ¿Por qué en la etapa de análisis? Porque en esa etapa conocemos o estamos analizando toda la información y bueno, tenemos como que la solución, y ahí es donde proponemos el tipo de lenguaje. Y básicamente sería eso respecto a este punto. El siguiente punto se refiere a las características del lenguaje de programación a usar.
El lenguaje de programación que utilicemos debe tener las siguientes características. Debe tener conocimiento por parte del programador. Debemos de tener, entender el tipo de proyecto que vamos a manejar, si es un lenguaje, un sistema local, un sistema en red, si va a ser web, el tipo de interfaz. Otro punto importante es respecto a las exigencias del cliente. En muchas ocasiones el cliente es el que te pide que lo desarrolles en cierto programa, en cierto lenguaje, ya no te da la alternativa a ti de elegir. Entonces ahí es donde, si tú lo dominas, pues ya lo vas a desarrollar tú, y si no, pues tendrás que buscar quien te ayude o pasárselo a otra persona. Y otra cosa interesante es ver que el lenguaje debe tener, es un lenguaje con futuro, debe tener una interfaz sencilla, buscar que el costo sea libre o que sea de un bajo costo, pero también debemos de ver la conectividad que tiene ese lenguaje con otras herramientas comerciales y sobre todo con las bases de datos. Entonces estas son las características que debemos de considerar para ver qué lenguaje de programación vamos a utilizar. Respecto a la buena práctica de programación, bueno, debe de ser simple, es decir, nuestro programa debe tener los mínimos elementos necesarios, no debemos de exagerar en pantallas, en botones, en colores que parece, como dice ahí el apunte, como arbolito de Navidad. Ese es el primer punto. Otro punto importante debe ser programar con arte. Programar con arte se refiere a que los elementos que utilicemos, las clases, las funciones, las variables deben de ser claros, deben de ser con nombres mnemotécnicos que se refieran a algo, debemos de escogerlos bien y no de manera al azar, de tal manera que alguien los utilice y después no sepa a qué se refiere tal control, qué nombre tiene, o en el código es donde no se logra apreciar el control, no sabemos a qué se refiere. Entonces es importante. Dejar rastro es fundamental. Siempre dejar comentarios en todos los códigos que hagamos, poner líneas de código que expliquen qué es lo que está haciendo esa parte, pero también además agregar algunas notas, algunas ligas en internet en donde encontramos la conexión a la base de datos, etcétera. Toda esa parte es importante y a mí me ha ayudado mucho. Repetir es de mala educación. Bueno, incluso en el caso de la codificación se sugiere no tener código duplicado. Eso implica tener código más grande, pero más que eso, pues no es funcional. Entonces, si hacemos módulos o logramos hacer funciones, lograremos repetir pedazos de código, ya sea en el mismo programa o incluso en diferentes programas, y eso nos ayuda bastante. Y al final, pues la cereza del pastel es que lo que debe hacer el programa es una sola cosa. Eso viene en el objetivo específico. Si primero logramos hacer que la parte, el módulo, el sistema funcione para resolver lo que tiene que hacer, ya lo hicimos. Después le podemos agregar los colores, que haga ciertas cosas que no tienen que ver con la funcionalidad, sino más bien con la parte agradable, la calidad, la forma de verlo el usuario. Pero bueno, eso es importante. Entonces, esto tiene que ver con esto se refiere a la buena práctica de programación. Otro punto interesante es respecto a la codificación de la interfaz. La forma de codificar la interfaz, la pantalla, debe ser clara, de tal forma que el usuario la identifique los elementos de manera rápida y precisa. Debe de ser conciso, no meter cosas irrelevantes. Debe ser consistente, lo mencionamos, las pantallas, los menús, la distribución, los colores deben de ser todos iguales en el mismo sistema. Si combinamos colores, bueno, está bien, pero no puede ser muchos colores, pueden ser uno o dos, de tal forma que no choque mucho con este tema. Detectabilidad se refiere a que la atención del usuario esté dirigida en cada módulo, en cada pantalla, a la parte que tiene que resolver. No poner cosas que estén flashando, algo que lo distraiga. No, la atención debe ser directamente en la pantalla. Si es una pantalla de captura, debe ser ahí. Legibilidad se refiere a la información, debe mostrarse y ser fácil de leer. Debe ser legible. Y la forma o lo que se refiere a comprensibilidad, debe ser legible, no debe ser ambiguo, fácil de entender, nuevamente lo mencionamos aquí. Y estas características, en pocas palabras, pues las define el programador. Veamos si no es importante que un programador tenga buen conocimiento, buena experiencia, ya que todas estas partes que mencionamos dependen de él. El siguiente tema tiene que ver con lineamientos de codificación. Este es como un resumen de todo lo que hemos estado viendo, incluso en otras actividades, en otros temas. El primero tiene que ver con la metodología del desarrollo. Vimos algo de metodologías temas pasados. Bueno, parte del lineamiento es elegir la correcta metodología. El uso de modelos, también vimos varios modelos, donde vimos un diagrama que presentamos. Aquí es parte importante mencionar la parte de la presentación, la parte del negocio, la parte de los datos.
Otro punto importante que no debe faltar en cuestión de considerar el tipo de la codificación es la seguridad del sistema, siempre debe estar latente. La creación y configuración del proyecto, dependiendo si es una aplicación de escritorio, un sitio web o alguna otra, o un combinado. El aseguramiento y certificación de la calidad es otro tema interesante a controlar. El uso de tecnologías para manejar herramientas como el mismo lenguaje, las bases de datos u otros. El uso de herramientas auxiliares o aplicaciones auxiliares. El sistema es como que la columna vertebral, pero en muchas ocasiones utilizamos algunas herramientas auxiliares, eso también debemos de controlarlo. El control de versiones, fundamental, saber qué versión estamos entregando, cómo las guardamos, en dónde las guardamos. El uso de las licencias, cosa que casi nunca nos preocupamos, también hay que considerarlo. Políticas del país y del gobierno en cuestión a venta, el contrato que se va a hacer, etcétera. Derechos del autor, cosa que también a lo mejor hablo por todos, bueno, así en ocasiones a mí me ha pasado, ya nos debemos de preocupar más por eso, derechos del autor. Y el último punto se refiere a los lineamientos, pueden ser generales, pero además el lineamiento de todos los que estoy mencionando, si utilizamos un lenguaje en particular, sabemos que ese lenguaje tiene sus propios lineamientos y hay que ajustarnos a estos. Las conclusiones, bueno, dice, necesitamos contar con los conocimientos necesarios para analizar, diseñar y codificar, pero es más importante hacer uso de estas herramientas un hábito. Definitivamente, como lo pude comentar durante toda esta presentación, no basta con tener el conocimiento, sino realmente lo importante es usarlo para que a la larga sea un hábito el uso de estas herramientas, y yo creo que podemos tratar de usarlas, ya que, como menciona este apunte, a través de mucho tiempo, muchos años, mucha gente se ha encargado de realizar pues no sé, investigaciones, que al día de hoy tenemos diagramas de diferentes tipos, modelos de diferentes tipos, técnicas de diferentes tipos, y bueno, únicamente lo que tenemos que hacer es usarlas. Podemos a lo mejor ponerle nuestro feeling, nuestro punto de vista o nuestro sello personal, pero siempre basado en lo que ya existe, porque de alguna forma ya está comprobado, ya mucha gente cometió errores, hay mucho conocimiento invertido, entonces bueno, esa sería mi conclusión. Yo les agradezco mucho. Aquí está la biografía de las fuentes que yo consulté, y bueno, espero que nos veamos en un siguiente video. Si le dan clic ahí en donde dice YouTube, este video lo voy a subir a mi liga, a mi canal, y espero que esta presentación les haya gustado, y nos vemos hasta pronto. Gracias. Bye.